Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar donde la magia y lo divino se imparten. A mí pueden llamarme Pedro y el día de hoy hablamos de llave. Entonces, ¿de qué va a ir esta plática? ¿De qué va a ir esta charla? Básicamente todo empieza porque me surge la duda de por qué a Dios le llamamos Dios y no utilizamos un nombre para referirnos a Él. Si claramente tiene un nombre, de hecho no tiene uno, tiene muchos nombres. Específicamente cuando hablamos del Dios judeocristiano, que digo, supongo que esto es de dominio general, pero el Dios de la Iglesia católica o cristiana y el Dios de los judíos es exactamente el mismo. Lo que cambia es la tradición y cierto involucramiento de los profetas y el rol que desempeñan dentro de la tradición. Pero bueno, entonces voy a dar un poco de contexto histórico de dónde comienza el culto a este dios en particular, cómo fue que fue evolucionando, cómo fue que en algún momento se combinó con muchas otras cuestiones, tal vez por fines políticos o religiosos. De repente queda un poco no claro. Y además cómo esto afecta la práctica mágica, que es de lo que va este canal al final del día. Entonces, bueno, vamos a darle. Bien, ya ve. Ya ve que es el Dios del Antiguo Testamento. Comienza su culto, o más bien los registros más antiguos que se tienen. Recuerden que esta información yo la conseguí de diferentes fuentes. Unas dicen una cosa, otras dicen otra. A veces entre ellas se ponen de acuerdo y de repente se contradicen. Entonces, bueno, esto fue como lo más que me hizo sentido a mí de toda la información que encontré. Digo, por si quieren hacer su propia investigación, adelante. Entonces, los registros más antiguos que se tienen de Yahvé como una figura o como una deidad que acompañaba a los hombres son del siglo XIV antes de Cristo. Y estos registros vienen por parte de los egipcios. Los egipcios que registran a una figura llamada Yahu o Yahvé o Yaha, porque no queda claro cómo leer en sus escritos, bueno, en sus jeroglíficos, cómo se pronunciaría como ellos lo escribieron. Y esta deidad protectora acompañaba a un grupo de pastores nómadas que, pues bueno, en algún momento se encontraron con los egipcios. La cosa es que en estos escritos Yahvé está registrado como una deidad, digamos como un enemigo, o sea, una deidad enemigo del pueblo egipcio, que de hecho les dio bastantes problemas y tuvieron varios encuentros con, con esta figura, vaya, porque al final de cuentas los nómadas se están moviendo mucho y se encontraron en diferentes épocas con los egipcios y siempre hubo una situación de roce con ellos. ¿Va? Para el siglo IX, Yahvé ya se encuentra registrado para el pueblo hebreo como su deidad principal. O sea, a partir del siglo IX tenemos constancia de que hay escritos hebreos que dicen nosotros somos el pueblo de Yahvé. Y Yahvé era ya como la deidad principal. Para este momento, curiosamente, el pueblo hebreo todavía no era monoteísta, sino que aceptaban la existencia de otros dioses y a algunos les rendían culto en mayor o menor medida y dependiendo también no dejaban de ser grupos nómadas que andaban por la vida, digamos, por ahí desparragados, o digamos, sí, digo, desparragados tal vez quede lejos, digamos que andaban por ahí segregados o segmentados. Entonces, dependiendo qué grupo te fueras, eran las deidades en las que creían. Entonces, Yahvé en su concepción, o sea, originalmente, Yahvé es un dios de las tormentas, un dios guerrero de las tormentas. Y esto de guerrero es muy importante, porque él no hacía cualquier tipo de tormenta, sino tormentas catastróficas, tormentas que destruían pueblos enteros. O sea, tú no querías que Yahvé te mandara una tormenta, ¿me explico? No es como por ejemplo acá en México lo que entendemos como Tlaloc, que era el que hacía llover para
que naciera, o sí, para comenzar la, no, para, sí, para comenzar la siembra, o para alimentar la siembra, sino que eran tormentas de destrucción, o sea, era algo que le enviarías a un enemigo, ¿va? De hecho, Yahvé está muy ligado al fuego, la destrucción y la venganza. Ya desde aquí podemos empezar a ver cómo fue que el mito de Yahvé quedó ligado al mito del diluvio universal, precisamente porque era el tipo de tormentas que él provocaba. ¿Ok? Ahora, en la misma región donde estaba este pueblo, bueno, el pueblo donde se concentraba el pueblo hebreo en aquellos años, Yahvé no era el único dios de las tormentas. Compartía culto en la región con otro dios, también muy conocido, que es Baal. Y aquí está la diferencia. Baal es un dios de la tormenta, pero no es un dios guerrero de la tormenta. Entonces, esto es importante porque Baal hacía llover, pero la lluvia que él traería sí sería más para la siembra, para la vida, para la fertilidad. Entonces, esto es importante porque la historia de cómo fue que se perdió, eh, quién es Dios, o sea, cuál es su nombre, tiene mucho que ver con que los seres humanos tenemos esta tendencia a hacer sincretismo o abreviar términos o esto y esto se parece, entonces es lo mismo, llámenlo como les convenga, puede ser combinar, puede ser fusionar términos. El punto es que en algún momento, de hecho, Baal y Yahvé fueron tomados como la misma entidad. ¿Ok? Y esto nos hace remitirnos más hacia atrás. Porque Yahvé, per se, no es el Dios creador. No es el Dios primigenio que con un soplo de vida y con el logos, con su palabra, creó el universo. ¿Ok? Ese Dios con el que inicia la Biblia es otro Dios y tiene su propio nombre. Ese Dios se llama El, E-L o una L nada más. Pero también tiene muchos nombres. También se le conoce como Adonai, Shebaot, El Shaddai. Tiene muchos nombres. Algunos también dicen que es Elohim, pero eso es medio confuso porque se supone que los hijos de él son llamados Elohim. Entonces llamarle a él Elohim no tiene mucho sentido porque así se le dice a sus hijos. Entonces, bueno, lo voy a nombrar como él o Adonai para simplificarlo y que no sea confuso. Entonces, el Dios creador Adonai siempre es descrito como un Dios sabio, un Dios misericordioso, un Dios dador de vida y un Dios primigenio. Y esto es muy importante porque Yahvé no tiene nada de eso. O sea, Yahvé es un Dios de fuego, de lucha, de guerra y de destrucción. A donde Él va, siempre lo que dice es, tú eres mi pueblo y quiero que vayas y arrases con esa tierra de ahí. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, porque en la sabiduría de ese Dios eso es lo que se tenía que hacer. Entonces, allá para el siglo IX, cuando ya hay registros de que Yahvé es el Dios del pueblo hebreo, comienza a darse este fenómeno de que a Yahvé se le dan atributos, más bien a partir de ahí se le empiezan a dar atributos a Yahvé que no corresponden con el mito de Yahvé. O sea, que empiezan a referirse a Yahvé como un ser misericordioso, creador, dador de vida y sabio. Poco y nada tenía que ver eso con sus características de guerrero, que además hacía, no olvidemos, lluvias catastróficas, o sea que fue quien trajo el diluvio universal, o sea, diluvio universal, creación de la humanidad. Muy antítesis el asunto, si me lo permiten. Entonces, esto es muy importante porque así como él, Adonai y Yahvé comenzaron a fusionarse, y esto de hecho es reconocido por la historia oficial, no fue el único caso. Esto también se dio con Baal. Y aquí es donde las cosas se ponen medio humanas, voy a decir. ¿Por qué? Porque en algún momento el pueblo israelita dijo, no, Baal no es Yahvé. Ok, Baal no es Yahvé. Y es más, no solo no es Yahvé, Baal es un demonio. Y se llama Baal-Zebub. De ahí viene el nombre Belzebub.
es el señor de las moscas y hacer culto a él es rendir culto a lo infernal, por decirlo de alguna manera. Y además a un demonio enemigo del pueblo de Israel. O sea, todo lo peor era Baal, ¿sabes? Dices, ok, ¿por qué Baal, siendo tan similar a Yahvé, fue extirpado de esta combinación, de esta fusión? No tengo idea. La realidad es que quién sabe por qué se tomó esa decisión. Pero la cosa es que así como quitaron a Baal porque simplemente no les agradó, o no sé, sus razones habrán tenido, no fue con el único Dios con el que lo hicieron. Él, que ya se tomaba como si fuera Yahvé, tenía una esposa, ¿va? O sea, en el mito, él, Adonai, está casado, tiene su pareja. Su esposa es Asarte o Asherah o Ishtar, dependiendo la cultura y el idioma en el que se diga su nombre. Y pues bueno, en algún momento tuvieron que decidir, bueno, ¿y qué hacemos con la esposa de Adonai? Ah, no, se la quitamos. No, Yahvé no tiene esposa. Entonces es como muy arbitrario qué sí es Yahvé y qué no es Yahvé y qué se acepta en su mito y qué no. ¿Me explico? Entonces ya desde ahí empieza a haber cosas interesantes. La misma Biblia nos dice que hay un evento póstumo a la salida de Egipto, cuando están en el monte. Bueno, no recuerdo si tiene un monte, pero si tiene nombre ese monte, disculpen. No recuerdo si tiene nombre el monte, pero justamente después de salir de Egipto, Moisés sube al monte y tiene esta situación con la zarza en llamas. Y cuando baja, están adorando a un vellocino de oro, ¿ok? O sea, básicamente es un toro. Ahora, este evento es súper importante. ¿Por qué? Ahí les va. Yahvé mismo dice, yo no soy ese, a mí no me adoren así. El vellocino de oro es un rito para otro Dios, yo no soy ese Dios, no me adoren de esa manera. ¿Y quién era el vellocino de oro? Y aquí es donde se pone muy raro. Ahí les va. Uno de los epítetos, que ahorita vamos a meternos más en qué es un epíteto, uno de los apodos o nombres con el que se le conocía a él, Adonai, es Bull El, ¿ok? Que en inglés eso se traduce como toro El. Entonces, cuando adoraban a él, el Dios creador primigenio, el Dios Padre, lo hacían con un toro de oro. Y el mismo Yahvé decía, yo no soy ese. Eso de que Yahvé y él son los mismos, eso es cosa de los humanos. Ese no tiene nada que ver conmigo. Él está allá haciendo sus cosas de Dios creador y yo estoy acá. Y a mí no me metan con él. O sea, y eso está en la Biblia, pues. O sea, según recuerdo, o sea, hasta donde a mí me enseñaron al menos, Yahvé dejó muy en claro que él no era Adonai. Sí. Es que dije que él no era Adonai y me confundí. Pero sí, Yahvé dejó muy en claro que Yahvé no es Adonai. O sea, lo dejó muy, muy, muy en claro. Entonces, esto me resuena demasiado cuando más me hago la pregunta entonces, ¿quién rayos es Yahvé? ¿Y por qué no lo llamamos por su nombre? ¿Y por qué si él mismo dice yo no soy él, a nosotros nos dicen ni uno ni otro, dile Dios? ¿Ok? Bueno, continuemos. Dejando a un lado la parte de la historia y de la parte en la que esta combinación de nombres y de términos fue algo muy de los humanos, algo con lo que ni siquiera los dioses estaban de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa con la práctica mágica de todos los días de las personas cuando se están refiriendo a seres de luz o a ángeles o entidades del otro lado? Bueno, la cosa es que, así como los humanos tenemos un nombre y nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, pasa y resulta que los seres del otro lado también. O sea, normalmente cuando haces un ritual de cualquier tipo, inclusive cuando vas a la iglesia que sea, te refieres al Dios al que le estás hablando con su nombre. Inclusive si vas con un santo específicamente como, no sé, San Martín Caballero. Si vas con San Martín Caballero, te refieres a él por su nombre, para que ese ser, digamos, que en este caso es un santo, para que ese santo en particular sepa que tu interés está con él y que quieres hacer algo con él, ¿ok?
Entonces a nosotros nos dicen, no, no hagas eso, simplemente di Dios. ¿Ok? Va. Entonces, tan es importante el nombre que en Cábala judía, que es la parte, digamos, más, podríamos decir, mística, más ritualística, que no es exactamente eso. Yo estoy usando palabras muy grandes, yo no soy cabalista, entonces la he estudiado, pero no sé exactamente cuál es la palabra para definir la cábala, pero es la parte más esotérica tal vez, donde uno hace su propia práctica de conexión con lo divino. Entonces, en cábala, Dios, Adonai, tiene 72 nombres diferentes. Y esto es súper importante, ¿ok? Porque cada uno de esos nombres representa un aspecto de Dios. Y no son aspectos como a lo loco, o sea, si tú estás tratando de lograr algo que tiene que ver con, por ejemplo, salud física, entonces buscas el nombre de Adonai que más tenga que ver con salud. ¿Va? Si estás buscando, por ejemplo, éxito en un negocio, lo mismo, buscas el nombre que tenga que ver con abundancia o con éxito o con prosperidad. Lo mismo pasa cuando estás, por ejemplo, trabajando con una deidad en otra mitología, por ejemplo, Hécate. Hécate tiene sus propios epítetos, Zeus tiene sus propios epítetos. Un epíteto es algo así como un apodo o una característica, un aspecto de ellos, según la cultura o mitología o el panteón, se maneja como nombres o epítetos, pero para fines prácticos es algo muy similar. Porque si igual, si estás buscando algo de protección o algo para, no sé, para salud, vas a buscar específicamente el título de la que sana o la traedora de buena fortuna o aquella que acompañó a los enfermos. Ese epíteto es el que vas a usar para lograr el resultado que quieras. La misma Cábala nos dice que los nombres de Dios son la manera en cómo hay que referirse a Adonai cuando estás de alguna manera pidiendo o invocando su acompañamiento en la vida diaria, ¿va? Entonces esto se me hace todavía más, o sea, esto me hace todavía más ruido. ¿Y por qué tanto ahínco en que cuando hablamos de Dios no quede muy claro de quién rayos estamos hablando? Bueno, entonces pasan los años y dicen que en el pueblo de Nazaret, ¿sí es un pueblo? Bueno, en Nazaret nace un niño con el poder de salvarlos a todos. ¿Cómo era? Bueno, el punto es que nace Jesús, el Salvador del mundo. ¿Ok? Y su mito de nacimiento es un mito muy particular donde una deidad, de alguna manera, pues, logra la gestación con una humana para que nazca el Salvador de los humanos. Entonces, ¿cuál es el interés de que no quede claro quién rayos es Dios? Y esta es mi hipótesis. En algún momento, el pueblo romano, o más bien el gobierno romano, decidió que el catolicismo o el cristianismo iba a ser la iglesia oficial del pueblo. ¿Va? Y lo que hacen, como digo, tal vez muchos de ustedes ya sepan esto, pero empiezan a tomar fiestas paganas y los empiezan a combinar con el mito de Cristo, como por ejemplo que el día del 25 de diciembre, que es el día del Sol Invictus, o la fiesta del Sol Invictus, sea el nacimiento de Cristo, por poner un ejemplo. De hecho, la misa, como la entendemos, también era algo así como una celebración, podríamos decir, pagana, que simplemente podríamos decirla. Es que fue un ejercicio de sincretismo. Si digo que se tropicalizó, tal vez no queda muy cerca, pero es que en este momento no se me ocurre la palabra correcta, pero se tomó la base de una fiesta o de un rito que ya existía y se transformó en algo que fuera al mismo tiempo lo suficientemente conocido por el pueblo, pero lo suficientemente alineado a los intereses políticos de la Iglesia romana. Y ahí es donde volvemos al mito de cómo nace Jesús. Porque hasta donde yo recuerdo,
una paloma o una deidad en forma de ave baja, desciende de los cielos para pasar la noche con María. Hasta ahí, eso es la historia. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe, pero la cosa es que María, a partir de ahí, quedó pues preñada de Jesús. ¿Sí se dice así? Comenzó a gestarse Jesús en su vientre. Entonces, sí, porque preñada de Jesús estaría diciendo que Jesús era su pareja, entonces no. Quedó, se empezó a comenzar a gestar Jesús en su vientre. Entonces, ok, ¿quién sabemos de la mitología romana que era un dios, una deidad, que tenía por costumbre convertirse en animales, específicamente aves, para pasar la noche con doncellas y de hecho tener descendencia? Exacto, Zeus, nada más y nada menos que el dios de los cielos de la cultura romana. Y digo cultura, tal vez la palabra más correcta es civilización, pero bueno. Que para ellos no era Zeus, era Júpiter, pero Júpiter y Zeus básicamente eran el mismo ser. Y esto se pone todavía más interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no se refería... ¡Ay, Jesús! Jesús no se refería a Dios como Adonai o él. Bueno, de hecho sí lo hacía. Sí lo hacía, pero otra de las maneras en cómo se refería a Allah era como mi padre, o sea, como Dios Padre. Y aquí es donde las cosas me volaron la cabeza. Resulta que Júpiter viene de Ius Peter, o sea, viene de los vocablos Deus Pater, que significan Dios Padre. Entonces, básicamente, quedó junto con pegado que Dios Padre fuera, de hecho, Zeus. Y tiene sentido, porque el pueblo romano ya estaba más que familiarizado con el mito de un Dios Padre que vive en los cielos, que se transforma en ave y que tiene descendencia con los humanos. Eso ya era de dominio popular. Convencer a la gente era, digamos que ya se lo habían ahorrado porque el tiempo ya había hecho lo suyo. O sea, para las personas simplemente era algo así como que sí, claro, Zeus hace eso, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no creerlo si ya está ahí? Entonces, la cosa es que cuando te metes más en esto, pasa y resulta que, según algunos lingüistas, Zeus y Deus son la misma palabra. O sea, Zeus significa Dios de los cielos, o ser de luz de los cielos, o fuente de luz de los cielos, algo por ahí. Que es lo mismo que Deus, o sea, vienen de la misma raíz. Deus y Zeus. Entonces, Zeus pasa a ser Deus, que pasa a ser Dios para nosotros. Entonces a nosotros nos dicen, llámale Dios. ¿Y de quién estás hablando entonces? Si de donde viene la palabra Deus es Zeus. No sé, yo no puedo asegurarlo. Yo no puedo decir que sí sea así. Solo puedo decir que de lo que yo he investigado, de lo que poco que conozco y de lo que sé de sincretismo, eso es exactamente lo que los seres humanos han hecho a lo largo del tiempo cada vez que necesitan cambiar el orden de algunas maneras, el orden establecido o normal de las cosas, por decirlo así. O sea, cuando quieres cambiar la ideología de un pueblo, lo que haces es básicamente sincretismo. Eso es exactamente lo que hicieron cuando conquistaron América. Sincretismo por todos lados. Entonces, ya como últimos detalles, digo nada más para cerrar el tema de si Jesús, perdón, si de si Zeus es Dios o no. O sea, ese Dios Adonai, ¿va? Que recordemos, está combinado con Adonai, Yahvé, en algún tiempo también con Baal, quién sabe qué otras deidades le metieron en el medio, no nos enteramos. Y al final un poco con la cultura romana. Bueno, pasa y resulta que eh, Adonai, o sea, él, tiene una morada. En el mito de él, de Adonai, él vive en un lugar específico. O sea, él tiene una casa. Y esa casa se le llama el monte Safón.
El monte Safón es la montaña más alta que existe en ese mito. Y él vive en lo alto junto a todos sus hijos, los que se les llaman Elohim. Bueno, junto a sus hijos o junto a otras deidades. Ahora sí que dependiendo el, la fiesta que estaban teniendo. ¿Y quién sabemos que es otro dios que vive en lo alto de la montaña más alta junto a otros dioses? Exacto, Zeus. Entonces el monte Safón y el monte Olimpo pasan a ser prácticamente el mismo mito. Entonces, mientras más buscamos similitudes entre ambas figuras, más cerca quedan las unas de las otras. Tan es así que en todas las culturas están de acuerdo en algo. Esto no sé por qué es así, pero bueno. Siempre la figura del dios padre o del centro del panteón de dioses, normalmente, no, casi siempre, es más, ni siquiera conozco una en la que no sea así, es el dios del cielo. O sea, el dios del cielo siempre es la figura de alguna manera que representa al dios padre o al padre de los otros dioses o el centro de o el más poderoso. Lo mismo pasa con Tlaloc, que es el dios de la lluvia, porque vive en el cielo, o sea, él controla lo que sucede en el cielo, de ahí viene la lluvia. Lo mismo pasa con Thor, que es el dios del rayo, lo mismo pasa con, bueno, en la cultura mapuche, con el dios Sol, que no recuerdo si es Anki, pero bueno, es exactamente lo mismo. Siempre la figura más poderosa es esa que es el rey de los cielos o el dios de los cielos. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo les comparto esto, así es como yo lo he entendido. Y pues bueno, esto es para que saquen sus conclusiones, lean, busquen, me pasen sus comentarios, me digan qué opinan al respecto. Y bueno, volviendo a la práctica mágica. Yo no puedo asegurar, porque en realidad no lo sé, en qué momento ni por qué a los feligreses se les dice que a Dios no se refiere a Dios por su nombre. Tal vez simplemente era por cómo hablaba Jesús, que siempre decía mi padre, mi padre, mi padre, Dios Padre, pues simplemente por tradición se siguió por esa vía. Tal vez fue así, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando en la práctica mágica de todos los días, personal de cada quien, siempre utilizamos el nombre de esa entidad. O sea, si yo estoy invocando la protección de, por ejemplo, el Arcángel San Miguel, le hablo por su nombre al Arcángel San Miguel. Entonces, si tú, cuando te refieres a Adonai o a Yahvé, utilizas el término Dios, que sepas que del otro lado prácticamente no saben a quién le estás hablando. Y eso es un problema, porque si tú quieres contactarte con Adonai o con Yahvé, lo más efectivo sería utilizar su nombre, Yahvé, Adonai, él o el que más te vibre. Pero sí utilizar su nombre. El mismo Yahvé dijo, el vellocino de oro no tiene nada que ver conmigo. A mí no me hablen así. El vellocino de oro es de él, yo soy Yahvé y hay una diferencia. Entonces, si el día de mañana quieres trabajar con esta figura judeocristiana en particular, yo te recomendaría que utilices su nombre, uno de los que ya mencioné, o directamente puedes entrar a Kabbalah, estudiar ahí. Y bueno, ahí hay 72 nombres específicos para lo que sea que estás buscando lograr con tu práctica mágica. Entonces, pues bueno. Si esto de alguna u otra manera nos ha impedido contactarnos con la divinidad por utilizar un término demasiado general como para que la divinidad responda, miren, no lo sé. La verdad, no lo sé. Solo digo que, pues como invitación para que tu magia sea más fructífera, más efectiva, más fuerte, pues utilizar el nombre de aquello a lo que estás nombrando tiene sentido. Y yo, pues bueno, hasta ahí lo dejo. ¿Va? Entonces, eso sería todo por hoy. Ojalá les haya gustado el tema. Si es así, por favor, déjenmelo ahí. Platíquenme qué piensan, qué no piensan, qué les interesó, en qué dicen eres un tarado y no sabes de qué estás hablando. Que mira que yo lo sé, pero nunca está de más que me lo recuerden. Por otro lado, la recomendación del video de hoy va a ser justamente de una de las personas con las que yo cada vez que la cábala se me cruza en mi vida, es una de las personas a las que busco como fuente de información. Entonces, el video lo voy a dejar como siempre en la caja de descripción. Por aquí voy a dejar sí, una imagen
Y pues ya, eso sería todo. No recuerdo ahorita el nombre del canal. No hice mi tarea, lo siento mucho. Pero sí, es un muy buen canal. Esta persona, este maestro, sabe de lo que está hablando y sabe muchas cosas. Lo explica muy bien y sus meditaciones están en otro nivel. En serio, desde el día uno algo se mueve, ¿va? Yo en algún momento sí practiqué cábala profundamente. Yo ahí con la cábala de alguna u otra manera fue como con las meditaciones más profundas que hice. Bueno, algunas de... No fue con la que me inicié, pero sí fue con las que he sentido ciertas cosas más profundas. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Y pues bueno, hasta la próxima. Ojalá que estén muy bien y hasta pronto.